Ya me aparece en el sistema. Si quieres, coméntale. Dile al profesor, ya le apareces en el sistema. Listo. O sea, si ella está en proceso de matrícula, pues ya a mí me aparece. Bien. Bueno, voy a continuar. Voy a dar un repaso de lo que vimos la clase pasada para que a partir de aquí pues podamos establecer los conceptos que vienen y podamos de alguna manera consolidar la información. Entonces, hablamos de lo que era la ciclometría. Inicialmente definimos el concepto de acondicionamiento de aire de acuerdo a la ASRE, que es la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Aire Acondicionado y Refrigeración, ¿verdad? Y ellos definen que para que se llame acondicionamiento de aire se deben de controlar 4 variables. Esas 4 variables son la temperatura, la humedad, el tema de limpieza o purificación o filtración del aire y por último el tema de distribución de aire, que es la circulación y el movimiento del aire, que muchas veces se hace a través de ducterías, de rejillas y demás. El control de temperatura se puede llevar a cabo a través de termostatos que nos permiten medir las temperaturas y hacer el retiro de, digamos, de ese calor sensible a través de un serpentín. El control de la humedad también se hace a través de humidostatos que miden la humedad, pero que además de eso, a través del serpentín, se logra, de alguna manera, se logra, que ahora eso es lo que les voy a explicar, se logra retirar humedad del ambiente. Ahora recordaremos ese concepto. La parte de filtración y limpieza, les decía que lo vamos a conseguir a través de diferentes tipos de filtros, de acuerdo a la aplicación que estemos trabajando. Por ejemplo, les decía que en el sector hospitalario se usan 3 tipos de filtros, MERV al 35, al 65% y el filtro EPA, que es al 99.9%, te permite retener bacterias y virus. Y por último tenemos el tema de la circulación y movimiento del aire, que ahí es donde se queda corto un equipo tipo mini split, que puede considerarse como un equipo que no es un acondicionador óptimo de aire. Enfría, sí enfría, pero no acondiciona óptimamente la zona. ¿Por qué? Porque tiende a tener zonas más calientes, zonas más frías, ¿cierto? Y no hay una, como le llamamos nosotros, una homogeneidad en la distribución del aire. Bien, listo. Entonces abarcamos la clase pasada el concepto de ciclometría y este es el inicio del aire acondicionado. La ciclometría es la ciencia que estudia las propiedades del vapor de agua o de la humedad que está contenida en un ambiente. ¿Okay? Entonces, a través de esta rama de la ingeniería podemos hacer eso. Recuerden que en un mismo ambiente ustedes tienen 2 tipos de aire. Tienen un aire seco, que es el aire que nosotros conocemos como este que está aquí, el nitrógeno, oxígeno, o sea, es la suma de unos componentes, unos elementos básicos de la tabla. Es, en este caso, el nitrógeno y el oxígeno, otro que ya es una composición diferente, es el dióxido de carbono, y pues ya tenemos el hidrógeno y otros gases raros. Pero la mayor proporción se da en volumen, un 78.03% es nitrógeno, quiere decir que nosotros respiramos más nitrógeno que oxígeno, y un 20.99% es oxígeno. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Ojo cuando nos inyectan, nos intuban y nos colocan solo oxígeno. Bien. Entonces, casi que entonces podemos decir que el 99.2% equivale a estos 2 componentes, nitrógeno y oxígeno. Pero esto es del aire seco. Recuerde que en un mismo ambiente, es decir, en un mismo recinto, en un mismo cuarto, hay 2 tipos de aire. Este que es el aire seco, que es esto que usted ve aquí, está compuesto por estos 5, digamos, estas 5 propiedades. Y tenemos el aire húmedo. Voy a ir acá. Que el aire húmedo ya tiene unas propiedades distintas. ¿Cuáles son? Humedad relativa, humedad absoluta, humedad específica, punto de rocío y entalpía.
hablábamos de qué era la humedad relativa. Ahora, ¿qué es ese aire húmedo? Es lo que usted, cuando usted dice, hey, hay bastante humedad, se siente mucha humedad. Por lo menos Barranquilla tiene zonas de alta humedad, porque anteriormente fueron, digamos, zonas, por ejemplo, con mucho bosque, con mucho, digamos, de alguna manera había muchos pozos, ¿cierto? Que represaban agua y hoy en día, por ejemplo, zonas como donde está ubicada la Universidad del Norte, donde están haciendo las nuevas construcciones, Alameda del Río y demás, son zonas de bastante humedad, porque anteriormente pues, eran zonas selváticas, por decirlo así, o sea, era puro monte. Entonces ahí se acumulaba mucha humedad. Entonces, a eso se refiere como vapor de, usted la humedad no ve el agua, ¿cierto? Usted cuando dice, hey, hay bastante humedad, usted no está viendo el agua ahí, no, pero usted sabe que hay humedad. Entonces la humedad es eso, es el vapor de agua que está en el mismo ambiente junto con el aire. Y existe un concepto que es la humedad relativa. Yo he hablado con ustedes en la clase pasada y les mencionaba que la humedad relativa corresponde o hace referencia a aquella porción de vapor de agua que hay en un contenido, en un ambiente, es decir, en un recinto, respecto a la capacidad total que él puede almacenar de vapor de agua. Es decir, usted de un 100% de vapor de agua que puedes almacenar en ese lugar, tienes un 70%. Y por eso tú dices, Barranquilla tiene un 72% de humedad relativa. ¿Qué quiere decir eso? Que con un 28% más estaríamos en un 100% de humedad relativa y todo fuera agua por todos lados. Es decir, ahí sí veríamos paredes llenas de agua, todo eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bajo las condiciones en las que está Barranquilla actualmente, en este momento tiene entre 75 y el 80% de humedad relativa. Es decir, de lo que él puede soportar en vapor de agua dentro de su ambiente, está ya a un 80%. O sea, un 20 más y nos llenamos de agua por todos lados. Entonces usted ha visto que han creado máquinas que tienen un principio bien interesante, que ahora lo vamos a ver, máquinas que crean agua a partir del aire. Entonces usted puede entender que no es que cojan el aire, no, es que en el mismo ambiente hay vapor de agua y lo que hacen es que lo llevan a un lugar o a un punto donde llega la temperatura de rocío y condensa esa cantidad de vapor. Ahora lo vamos a ver. Hablamos un poco sobre la humedad absoluta, la humedad específica. Ya sabemos que esta viene siendo una proporción que existe entre la cantidad de aire seco y la cantidad de aire húmedo que hay. Es decir, tú puedes decir, por tantos gramos de aire seco hay tantos gramos, kilogramos de vapor de agua, por decirlo así. Y el punto de rocío, que es lo más importante aquí, en este momento, el punto de rocío es una temperatura, ojo con esto, señores, los que están acá y saben de aire acondicionado, el punto de rocío es aquel que te lleva a ti a aislar las cosas. Tú no aíslas un ducto de aire acondicionado porque sí. Tú no aíslas una tubería de agua fría, es decir, de chiller porque sí. Tú no aíslas una tubería de refrigeración, ¿cierto? Por ejemplo, de refrigeración de aires acondicionados o de refrigeración del sector alimenticio porque sí. No. Tú lo haces porque estás evitando que esa superficie llegue a la temperatura de rocío. ¿Qué quiere decir eso? Ok, la temperatura de rocío es aquella temperatura a la cual una superficie, ojo, al hacer contacto con el aire húmedo que está en el ambiente, ese aire húmedo al tocar esa superficie comenzaría a condensar, es decir, se pasaría de ser un vapor líquida. Que entonces, ¿qué es? El punto de rocío es una temperatura a la cual ciertas superficies en unos ambientes, al momento de que llegan a esa temperatura, van a condensar. Entonces, los aislantes térmicos se utilizan para eso, para evitar que el ambiente, es decir, ese aire húmedo, al tocar la superficie, la toque tan fría, porque comenzaría a condensar. Y eso es lo que es un problema que vemos hoy en día en instalaciones de aire acondicionado, donde los ductos comienzan a condensar, las tuberías comienzan a condensar. Todo básicamente porque la superficie llegó a temperatura de rocío, porque el aislamiento está malo, porque no lo aislaron bien, porque no lo aislaron, ¿cierto? Entonces, eso es la temperatura de rocío. Bien, ahora las temperaturas de rocío, usted era ingeniero, ¿hay una temperatura de rocío para cada ciudad? Sí, depende de las demás propiedades, depende de la temperatura ambiente, depende
de la cantidad de humedad relativa, depende de otras cosas. Eso lo vamos a ver ahora. Lo importante es entender qué hace la temperatura de rocío, y eso básicamente va de la mano de ciertos instrumentos de medición, como son los termómetros, por lo menos el termómetro de bulbo seco, el termómetro, yo les decía, más común, el que utilizamos incluso para medir hoy en día la temperatura de un recinto, el que utilizamos, perdón, para medir la temperatura del aire, ¿verdad? Se conoce como temperatura de bulbo seco. Lo pueden encontrar en grados Celsius, en grados Fahrenheit, de acuerdo al tipo de instrumento. Ya hoy en día ese láser que usted ve con el que quieren tomarme temperaturas, también es temperatura de bulbo seco. Existe otro termómetro que es el termómetro para bulbo húmedo. Es exactamente igual al anterior, pero yo les decía que la gran diferencia es que en la punta tienen una mecha humedecida. Esa mecha humedecida lo que hace es que te da una lectura diferente de la temperatura. Es decir, estás en una temperatura ambiente de 36, como tienes una mecha en la punta del bulbo, él te va a medir temperaturas más bajas. Esa temperatura más baja se conoce como temperatura de bulbo húmedo y es la temperatura del vapor de agua que hay en el ambiente. Es decir, si usted quisiera saber cuánto es la temperatura del vapor de agua o de la humedad que hay en el ambiente, a qué temperatura está, se tendría que medir con un termómetro de bulbo seco. Bueno, todas esas propiedades de las que hemos hablado, humedad específica, absoluta, temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo, de rocío, todas esas propiedades, e incluso algunas más, entalpía, por ejemplo, están encapsuladas en esta carta que se conoce como carta psicométrica. Es una carta que es derivada de unas tablas experimentales y de unos datos experimentales y lo quisieron resumir todo en una tabla. Entonces, vamos a ver cómo es el manejo de esta tabla. Nosotros hacíamos unos ejemplos en la clase pasada, donde en primera instancia, y para poder darlos, pues tendríamos que repasar. En la carta psicométrica podemos encontrar 7, vamos a poner esto a grabar. Ya está grabando. En la carta psicométrica podemos encontrar 7 propiedades. La propiedad 1 es la temperatura de bulbo seco, les acabo de decir, es la temperatura del aire seco, la que usted mide normalmente en el ambiente. Barranquilla está a 36 grados, eso habla de temperatura de bulbo seco. Temperatura de bulbo húmedo es la temperatura del vapor de agua o de la humedad que está aquí en el ambiente. La temperatura del punto de rocío, acabo de mencionarla, es la temperatura a la cual una superficie, por eso cuando usted saca una lata de la nevera, inmediatamente usted ve que comienza a condensar agua alrededor del vaso en la parte exterior o de la lata, y es porque la humedad que está en el ambiente toca esa superficie que está por debajo de la temperatura del punto de rocío y comienza a condensar. Eso se llama temperatura de punto de rocío. La humedad relativa, ya la mencionamos, la absoluta también, entalpía y volumen específico. Entonces, tenemos ahí varios datos interesantes. ¿Cómo manejo la tabla psicométrica? Bueno, las líneas verticales, ya lo mencionamos en la clase anterior, corresponden a las temperaturas de bulbo seco. Es decir, si yo me voy acá, yo quisiera, voy a poner un poco más grande. Estas líneas verticales que ustedes ven aquí y que la escala está acá abajo, esta línea que está aquí corresponde a la temperatura de bulbo seco. Por ejemplo, yo quisiera aquí, en esta vertical que está aquí, por ejemplo, estaríamos hablando de una temperatura, si este es 20, 21 y 22 grados, ¿verdad? Entonces, temperatura de bulbo seco, voy a verlo aquí donde dice 22 grados. Bien. Además de eso, podemos encontrar las líneas de bulbo húmedo. Las líneas de bulbo húmedo son líneas que tienen una pendiente y que su escala, mírela aquí, es esta. O sea, usted la mide con esta, a diferencia de la de bulbo seco que se mide acá. Pero la temperatura de bulbo húmedo viene siendo esto que usted ve acá, ¿cierto? Y se mide a través de unas líneas que tienen una pendiente. Vea las líneas aquí, por ejemplo, esta es una, este vendría siendo 30 grados. Si tomamos esta, por ejemplo, esta línea, vendría siendo ¿cuál? 26 grados. Si este es 25, al lado está el 26. Bien. Tenemos la temperatura de rocío o la línea del punto de rocío, que se trabaja con la misma escala de la de bulbo húmedo, pero no se trabaja con líneas con pendientes, sino con líneas horizontales. Véala acá. Entonces, por ejemplo, vamos a devolvernos. Por ejemplo, yo quisiera saber cuál es la temperatura
altura de punto de rocío de esta línea que está acá viene siendo 15 grados. Son líneas horizontales. Bien, ahorita vamos a hacer varios ejemplos de eso. Tenemos por acá la humedad absoluta, se mide con las mismas líneas horizontales, pero la escala está del lado derecho. Bien, mire que ahí está la diferencia. Por ejemplo, acá tenemos nuestra escala de humedad, véala acá. Bien. Y esa escala de humedad, entonces, si yo quisiera saber esta temperatura de 15 de rocío, ¿con qué humedad va? Aquí tiene una humedad de 11 gramos por kilogramo, 11 gramos de humedad por kilogramo de aire seco. Aquí está la unidad en que se mide. Bien, y pues podemos continuar y saber que tenemos la humedad relativa. La humedad relativa se mide con estas curvas que usted ve aquí, ¿no? Siendo esta de aquí, la primerita, siendo el 100%. Voy a darle aquí, voy a borrar todo, borrar todas las de la diapositiva. Listo. 100, 90 y va descendiendo hasta el 10%. ¿Dónde están esas acá, ingeniero? Véalas acá. Te mira aquí 90, 80, 70, 60, 50 y va con estas curvas que usted ve aquí. Bien. Voy a comenzar a borrar todo esto. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? No, profe, todo claro. Todo claro, excelente. Listo, entonces tenemos nuestro primer ejemplo. Dice, supongamos que con un ciclómetro, bueno, ¿qué es un ciclómetro a propósito? Un ciclómetro es un elemento que mide temperaturas de bulbo seco y temperaturas de bulbo húmedo. O sea, mide ambas lecturas. ¿Dónde hay ubicados ciclómetros en las diferentes ciudades del país? En los aeropuertos. Ok, por lo menos aquí en Barranquilla no hay ciclómetro porque no hay aeropuerto. Yo creo que el aeropuerto pertenece a Soledad o a Malambo. Bueno, a Soledad, profe. A Soledad. Entonces quiere decir que la lectura, cuando dicen, no, Barranquilla está a 36 grados, realmente lo que están midiendo es la temperatura en Soledad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son los ciclómetros que utiliza el IDEAN. El IDEAN es el instituto que maneja todo lo relacionado con la parte ambiental, ¿cierto? Entonces ellos se utilizan ciclómetros que están en los diferentes aeropuertos y aquí está ese. ¿Qué hacen ellos? Toman temperaturas de bulbo seco, es decir, aire ambiente y temperatura de la humedad. Y con eso ya sacan los diferentes puntos. Entonces, mire, el ejemplo 1 dice, supongamos que con un ciclómetro se tomaron las lecturas de las temperaturas de bulbo seco y de bulbo húmedo, siendo estas de 24 y 17 grados respectivamente. Es decir, bulbo seco es 24 grados y bulbo húmedo es 17 grados. ¿Cuál será la humedad relativa? Entonces le están pidiendo a usted que con base en estas dos medidas identifique cuál es la humedad relativa. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Me voy a ir a la tabla ciclométrica. Aquí está. A la tabla nomás. Sí, a la tabla. A la carta, perdón. Listo. Entonces, nos dijeron 24 grados Celsius de bulbo seco. Es aquí. ¿Cierto? Mire, bulbo seco es con las medidas son estas. Entonces, 24 es este. Voy a ir subiendo acá. Y nos dijeron que era 17 grados de bulbo húmedo, si mal no estoy. Entonces, si es bulbo húmedo es con la línea esta que está acá y con las líneas, en este caso, las que tienen una pendiente. Entonces busco 17, 15, 16, 17, véalo aquí. Y lo que hago es que me trazo basado en la línea esta y me encuentro en ese punto. Entonces encuentro que la humedad relativa, ¿cuál es? Viene siendo, voy a cambiarle el color a esto. Vamos a ponerle otro color del lápiz, vamos a ponerle un color azul. Y la humedad relativa entonces viene siendo esta línea que viene por acá, viene por acá, que viene por acá, que viene por acá, que viene por acá, y mire que es la que intercepta. 50% humedad relativa, ahí lo dice. 50% de humedad relativa. Bien, entonces para ese recinto tenemos una temperatura de 24 grados Celsius y una humedad relativa del 50%. Y una temperatura de bulbo húmedo de 17 grados. Normalmente, sin ustedes, bueno, ahora mismo porque todavía no lo saben, pero ya yo viéndolo a simple vista, esto es un recinto que está acondicionado. ¿Por qué tiene acondicionamiento de aire? Primero por la temperatura, 24 grados, y segundo por la humedad. Aquí en Barranquilla, en ningún lugar vas a encontrar 50% de humedad relativa sin que haya un equipo de aire acondicionado. Ahora bien, aprovecho para mencionar que el ASHRAE
que es la Sociedad Americana, ya la vimos, de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, han establecido que las temperaturas de confort para el ser humano oscilan entre los 22 y los 24 grados Celsius y con una humedad relativa entre el 50 y el 60%. Por eso es que los equipos de aire acondicionado están diseñados para llegar a esas temperaturas. Ahora, este es el problema de que usted, cuando tiene un aire acondicionado, trate de colocar el set point en 16 grados. Esos equipos nunca van a llegar a 16 grados, ¿cierto? A menos que usted lo tenga en un lugar muy chiquito para un aire muy grande, ahí es posible que llegue a 16, pero entonces está desperdiciando energía. Uno, dos, si usted lo tiene en un recinto normal, aquí en Barranquilla, nunca llega a 16 grados ese equipo, usted lo que está haciendo es diciéndole al compresor, mantente siempre encendido, porque yo necesito que sí o sí llegues a 16. Entonces el compresor, con la necesidad de buscar complacerlo a usted, se encuentra siempre metido, consumiendo energía a tope para tratar de complacerlo a usted a algo que él nunca va a lograr. ¿Ok? Entonces, de ahora en adelante, piense bien, cuando usted coja el aire de su casa, lo ponga en 16, usted está botando energía. Y se usted no necesita tener tanto frío que de tal manera no puede ni asomar el dedo gordo del pie, porque, mejor dicho, ¿cierto? Tiene que arropar, se le seca la nariz, se le seca. No, usted no debe hacer eso. Usted debe mantener una temperatura entre 22 y 24 grados Celsius y créame que va a dormir bien. Listo. Señores, preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. No, profe. Bueno. Listo. Bueno, entonces vamos a ver. Si en este ejemplo que está acá, de acuerdo a lo que hemos visto, yo les digo a ustedes, señores, necesito que determinen a qué temperatura un ducto, ¿cierto?, que está ubicado dentro de este recinto, podría comenzar a condensar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Inicialmente, díganme de qué estoy hablando. Del punto de temperatura de rocío. De temperatura o punto de rocío. Bien, muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Yo les estoy preguntando que a qué temperatura un ducto de pronto está mal aislado y su superficie externa llegó a esa temperatura y va a comenzar a condensar. ¿Cuál es esa temperatura teniendo en cuenta este punto que tenemos aquí? Voy a colocarlo en otro color. Opciones, color del lápiz, vamos a colocarlo azul oscuro. Este es el punto que hasta ahora hemos establecido como nuestro punto de intersección. Ahí se ha intersectado la temperatura de bulbo húmedo, se ha intersectado la temperatura de bulbo seco y con eso hemos podido determinar la humedad relativa, que es el 50%, que es la que se intersecta ahí. Ahora, si yo quisiera saber cuánto es la temperatura de rocío, simplemente desde ese punto me traslado de manera horizontal hacia la izquierda, ¿cierto? Hasta llegar acá. Hasta llegar acá. Y ahí me doy cuenta que mi temperatura de punto de rocío viene siendo 10, 11, 12, 12.7 grados Celsius aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una superficie que está a 12.7 grados Celsius dentro de este recinto, va a comenzar a sudar, va a comenzar a condensar. ¿Ok? Ahora, generalmente la temperatura del aire que va pasando a través de un ducto está así, está aproximadamente a eso, a 12 grados, está aproximadamente a 12.5. Entonces, usted tiene un riesgo de, si usted no somete ese recinto, ese ducto a aislamiento térmico, va a pasar esto. ¿Ok? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas, inquietudes? Profe, y tener mucho aislamiento térmico también lo hace condensación. Tener mucho aislamiento térmico hace condensación. No, tener mucho aislamiento térmico lo que hace es perder plata. Si usted tiene mucho aislamiento térmico, primero que eso es súper costoso, tanto el material como la mano de obra. Y segundo, usted va a perder plata porque si usted requiere solamente 1 pulgada de aislamiento y le pone 3, usted está perdiendo plata. Además de eso, si el aislamiento es interno,
estás reduciendo el área por la que está pasando el aire, por lo cual estás aumentando la velocidad del aire y estás aumentando el nivel de ruido del recinto. Entonces, ojo con eso. Igual eso lo vamos a ver. Preguntas hasta ahí, muchachos. Bien. Profe, Señor. eso del tipo de aislamiento, pues, por ejemplo, hay algunos aires que aparentemente se ven con el recubrimiento bien, pero aún así sudan. ¿Es por el tipo de recubrimiento o qué? Bueno, estamos ¿Qué es un hablando aire del normal? aislamiento de la tubería de cobre. Sí, señor. Ahora, eso se debe, inicialmente puede ser eso, que básicamente el tipo de aislamiento sea de mala calidad. Segundo, puede ser que al momento de colocar el aislamiento, encima del aislamiento le colocan una cinta que se llama cinta vinilo. Entonces, a veces la gente, por querer que el Ajá. tubo quede más delgado, lo aprietan de tal manera que reducen el espesor del aislante, y al usted reducir el espesor del aislante, usted aumenta la transferencia de calor. Entonces, por eso es que comienza a sudar, porque usted le quita las propiedades al aislante. Segundo, esas tiras que se llaman Rubatex o un elastómero, esas tiras vienen de 1,8 metros de longitud. Entonces, si usted tiene 5 metros, por ejemplo, usted va a tener que juntar 2 o 3 tiras. Entonces, en la junta de cada tira, usted debe colocar una cinta que se llama cinta Rubatex para que pueda sellar el puente térmico que se arma ahí. Ya, entonces la gente lo que hace es que junta las 2 tiras, le echa cinta, perdón, le echa goma esta amarilla, goma bolsa y ya, me voy. Y vamos a ver que por ahí comienza a condensar. Entonces hay muchos Eh, factores que pueden estar repercutiendo. esa es como un tipo de unión que es un poco de más diámetro la Rubatex. Un Y la tipo de cinta unión, vinilo en la unión. un tipo de unión, ¿cómo así? O sea, por ejemplo, usted está diciendo, viene por 1,8 metros, creo que dijo. Si son 5 ¿Ya? metros, obviamente hay que dar el resto, la Ah, agregación. ok, ok. En esos agregados se colocaría lo que es como una unión de mayor diámetro del mismo Rubatex. No, no, no. Es que el Rubatex se mete dentro del tubo. O sea, el Ajá. Robotex se va metiendo dentro del tubo. Entonces, Sí. no es que necesites ninguna unión ni nada, simplemente tú, si te vas a gastar 3 tiras, al momento, antes de soldar, metes las 3 tiras, lo recoges, sueldas y ahí ya lo sueltas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú al momento de colocar esas 3 tiras te van a quedar, no sé, 2 pegas, 3 pegas entre tira y tira. Tienes que colocarle un recubrimiento que es la cinta Rubatex, que es una cinta, es un adhesivo que se pone ahí donde usted hace la junta entre cada cinta. Es No una es que que es blanca, necesite, pero que no pega. no, esa no, esa es la vinilo. La cinta Rubatex es cinta igual al material, muy parecido, pero que esa sí pega, tiene pegante. Busquen ahí en internet cinta Rubatex, vayan empapándose del tema. Bien. Listo, profe. Bueno, muy bien. A ver, ¿por dónde vamos? Bueno, entonces, listo. Entonces ahí, pues habríamos determinado, habríamos hecho nuestro primer ejemplo, ¿vale? ¿Alguien quedó con alguna duda ahí, alguna pregunta? Pero regálenme un segundo.
Regálame un segundo, por favor. Bien, jóvenes. Bueno, pido disculpas ahí. Lo que pasa es que estamos haciendo una intervención de una cava de congelados y ustedes saben que esas cavas donde almacenan los alimentos de congelación y demás, y ahora mismo tiene una falla, está presentando fuga y imagínense, está taqueado de carne, no sé cuántos millones en carne, entonces estaba atendiendo la llamada, les pido disculpas. Bien, listo, entonces, continuando con el tema, gracias ahí por la espera. Vamos a hacer el segundo ejemplo. El segundo ejemplo habla de que a una muestra de aire se le midió la humedad relativa. Ojo, utilizando un higrómetro, el medidor de humedad, perdón, se llama higrómetro. Ahí van aprendiendo cosas. Y esta humedad está al 60%. Si la temperatura de bulbo seco es de 27 grados, ¿cuál será el punto de rocío? Entonces, 60% humedad relativa y 27 grados de bulbo seco. Voy a volver acá y vamos a ver. No estoy compartiendo. Vamos a compartir.
Listo, nuevamente. Bien, voy nuevamente al ejemplo. Segundo ejemplo dice, a una muestra de aire se le midió humedad relativa utilizando un higrómetro y esta, perdón, es del 60%. Si la temperatura de bulbo seco es de 27 grados, ¿cuál será el punto de rocío? Entonces nos dan dos. Siempre para entrar a la carta psicométrica necesitas dos propiedades. Con las dos propiedades estableces un punto y con ese punto puedes encontrar el resto de las propiedades. Fíjense, en el primer ejemplo nos dieron dos propiedades, temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo. En este segundo ejemplo nos están dando humedad relativa y temperatura de bulbo seco. Con esa información me voy a la carta y reviso. Entonces, humedad relativa del 60% es esta curva que está aquí, vean. Vean aquí, 60%. Voy a colocar aquí el puntero, la pluma. Entonces, 60% humedad relativa es esta curva que está aquí. Y me dicen que la temperatura de bulbo seco es 27. Entonces, yo busco acá 25, 26, 27. Es esta línea que está aquí, ¿verdad? Sobre esa línea me voy. Y ahora hago la intersección con esta curva que es la curva del 60%. Donde se intersecte, ese es mi punto de análisis. Ahí está. Este es el punto de análisis mío. Bien. En ese punto, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo que identifique cuánto es la temperatura de rocío. Entonces voy a cambiarle el color aquí a esto. Vamos a ponerle un color amarillo. Entonces, ¿qué hago yo? La temperatura de rocío, ¿cuál es? La que está sobre la horizontal. Entonces me voy para acá. Perdón. Vamos más recto por acá, por acá. Más o menos ahí. Y está dando ahí. Entonces, en ese punto, si este es el 15, este es el 16, 17, 18.5. 18.5 grados, es decir, para un ambiente a 27 grados Celsius con 60% de humedad relativa, vamos a tener condensación cuando una superficie esté por debajo de 18.5 grados. ¿Por qué? Porque la temperatura de rocío es 18.5 grados. Preguntas, dudas, inquietudes, ¿entendimos? Profe, ¿puede explicar otra vez cómo dio 18.5? Yo conté como 17, no sé si estoy contando mal. Vamos a ver, mira. Este punto que está aquí es el 15. Este es el 16. Este es el 17. Este es el 18, 18.5. Este es el 19 y mira que ahí está el 20. ¿Bien? Ok, sí, ya te entendí. Gracias, muchas gracias. Listo. Dale, bien, perfecto. Bien, jóvenes, preguntas hasta aquí. Quiero aprovechar, hoy tenemos un invitado, me tomé el atrevimiento, tenemos un invitado en la sesión de hoy. Es una persona que trabaja, digamos, ha trabajado conmigo en diferentes proyectos y él es, digamos, por decirlo así, es ductero profesional. El hombre trabaja todo lo que es la parte de ductería y tiene mucho conocimiento en la fabricación técnica de sistemas de ducto en diferentes materiales. Y pues ahora está también trabajando con cuartos fríos, paneles y demás. Entonces, bueno, y le damos la bienvenida. Yo creo que por ahí está el señor Wilder. ¿Sí está por ahí o ya se fue? A ver. Creo que está por ahí. Ahí está Wilder. Listo. Estoy aquí escuchándolo. Bueno, ahí está Wilder. Listo. Gracias, Wilder. Bueno, entonces, continuamos. Bien, vamos a ver el tercer ejemplo y último ejemplo. Dice, encontrar la humedad relativa cuando cuando la temperatura de bulbo seco es de 32 grados. Y el contenido de humedad, ojo con esto que nos están diciendo, y el contenido de humedad, en este caso, cuando a ti te hablen de contenido de humedad y no te digan humedad relativa, sino contenido de humedad, te están hablando de la humedad específica o de la humedad absoluta, o sea, de la otra humedad. Bien, y te dicen, obviamente te dan otras unidades, no es porcentual, no es 70%, no es 80%, sino, mira que esta es 14 gramos kilogramos de aire seco. Entonces usted, ¿qué le están dando? Dos propiedades, temperatura de bulbo seco y la humedad. Y la humedad se la da en 14 gramos kilogramos. Entonces 32 y 14 gramos kilogramos. Me voy acá, voy a borrar todo esto que está acá. Y entonces me dicen 32 grados. Vamos a cambiarle el color a esto. Vamos a ponerlo azul. 32 grados. 30, 31 y 32 de bulbo seco. Aquí está sobre esta línea.
Bien, y me dicen 14 gramos, kilogramos. Véalo acá, contenido de humedad. Véalo aquí. Entonces, es sobre estas unidades que están acá, 14, véalo acá. ¿Ok? Entonces, me voy sobre esta a la horizontal y donde se intersecte, diciendo ahí. Vamos a tratar de mejorar esa línea. No, pero ya no puedo. Bueno, listo. Entonces, ya usted sabe que este es el punto. Y me están pidiendo, ¿qué me están pidiendo? A ver, me están pidiendo que encontrar la humedad relativa, HR, a humedad relativa. Entonces, la humedad relativa, vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerle color rojo. La humedad relativa en este punto es una curva que no existe, pero que está entre el 40 y el 50. Mire que aquí está el 40 y aquí está el 50. Quiere decir que la humedad relativa es del 45, póngale usted, no, está un poquito más hacia el 50. Mire que está entre estas dos curvas. Esta es la curva del 50 y esta es la curva del 40. Está un poquito más hacia el 50. Vamos a ponerle un 47% de humedad relativa. ¿Bien? ¿Cómo estamos hasta ahí, señores? Si yo les digo en este punto, voy a borrar, vamos a borrar esta. Vamos a hacerla bien, aprovechar y la hacemos bien. Pluma, ¿verdad? Y vamos a hacerla bien en 14, esta línea que está ahí. Un poquito mejor. Uy, quedó perfecta, listo. Entonces, si yo les digo que en ese punto, ya saben, la humedad relativa 47%, más o menos. Yo les digo, calculen cuánto es la temperatura de bulbo húmedo. ¿Qué hacen ustedes? Básicamente, desde ese punto en una línea con pendiente, se van hacia acá, en esa línea, ¿verdad? Y ahí encuentran que es 20, 21, 22, 23 grados Celsius. Si yo les digo, indíquenme cuánto es la temperatura de rocío en ese punto, ustedes se van aquí en esta línea. Acuérdense que la temperatura de rocío es con la misma escala, pero con la línea horizontal. Y se dan cuenta que es 15, 16, 17, 18, 19 grados. Cualquier superficie por debajo de 19 grados va a comenzar a condensar. ¿Bien? Y si yo les digo, indíquenme por favor cuánto es, bueno, ya tenemos todas las temperaturas. Ahora hay algo que no les he enseñado, que es el tema de la entalpía. La entalpía se mide con esta escala que está acá. Y la entalpía, recuerden que es energía, es para saber qué cantidad de energía tiene ese, pero ojo, da la casualidad que esto es la energía que tiene el aire seco. Entonces, ¿usted qué hace? Yo le digo, calcúlame la entalpía. Usted se va sobre esta misma línea con la que calculó bulbo húmedo, se va ahí en esa línea recta y dice que es, a ver, 65, 66, 68, 69, más o menos, 69 kilojoules sobre kilogramo. Y esa es la entalpía. Si yo le digo a usted, calcule el volumen específico, observe que aquí hay unas líneas, voy a colocarlas en rojo igual. Mire esta línea que está aquí. Mire esta línea que está acá. Mire esta línea que está acá. ¿Vale? Y mire esta línea que está acá. Son las líneas del volumen específico. Si yo le digo a usted, bueno, ingeniero, ¿y dónde están los números? Bueno, véalo acá. 0.8 y aquí están las unidades. Metros cúbicos sobre kilogramos. Esta es 0,85 y esta es 0,90. Entonces, si estamos en este punto y yo me voy sobre una línea paralela a esas, ¿cierto? Estaríamos entre 0,85 y 0,90 de volumen específico. Es decir, 0,87 sería aquí en la mitad, 0,87,5 ahí, 0,88 más o menos. Podríamos decir que el volumen específico es 0,88. Si yo le digo a usted, señor, calcule la densidad. ¿Usted cómo hace si aquí no sale la densidad? Hombre, ya tiene el volumen específico. Recuerde que la densidad es simplemente la inversa del volumen específico. Sería 1 sobre 0.85. Y eso da 1,17 kilogramos sobre metros cúbicos. O sea que mire toda la información que usted tiene, señor. Mire todo lo que usted puede hacer con una carta psicométrica. Preguntas, dudas, inquietudes. En el caso de la humedad relativa y el volumen específico, no va a ser exacto el resultado. Nunca va a ser exacto.
Cuando no queda sobre la curva, nunca es exacto. Cuando no queda sobre la línea, nunca es exacto. Incluso las temperaturas también. Si queda, aquí porque, bueno, dio la casualidad que quedó sobre la línea, pero puede quedar aquí en la mitad entre los dos. Ya vimos un ejemplo. ¿Ok? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, este material ya se encuentra en el Excel. Usted puede descargarlo. Señor. Ahí dentro de la misma tabla hay otra escala que dice desviación de entropía, ¿a qué hace referencia o qué tiene? Bueno, ¿qué significa esa parte? Bueno, eso realmente la parte de entropía ya es para hacer análisis energético. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Entonces, en esa parte lo que se busca es, hay una entropía ya relacionada al aire seco que es un número. Ya usted lo busca en las tablas termodinámicas y hay un número para el aire seco. Digamos, ese número es un número que no varía mucho. O sea, digamos, es un número, bueno, realmente es un número, ya, el aire seco es un número, la entropía. Entonces, cuando usted tiene diferentes temperaturas, hay una desviación con respecto a ese número base. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, supongamos que es 4. Entonces, si usted está aquí en este punto, mire que aquí hay un numerito, menos 1, menos 1.2, menos 0. De la desviación, lo que tienes que restarle o sumarle, restarle o sumarle, depende, en este caso la mayoría de los números creo que son negativos, es ese numerito que está ahí. Sin embargo, en términos de aire acondicionado, eso no se utiliza. Bueno. Listo, profe. Bueno, listo. Voy a ver algo acá. Vamos aquí un momentico. Bueno, voy a guardar la asistencia. ¿Alguien entró ahorita hace poco que de pronto no estuviese ahorita que yo pasé la asistencia? Profe, yo, Mauricio. Yo, profesor. Bueno, uno por uno. ¿Quién? Dígame el nombre. Mauricio Ruiz. Mauricio Ruiz. Ruiz. Aquí está, listo. Le quito la inasistencia. ¿Quién más? Giancarlo Salgado. Giancarlos Salgado. ¿Quién más? Fran Suárez. Señor Suárez. Listo. ¿Alguno más? Bueno. El resto tienen inasistencia. Perfecto. Bien. Bueno, muchachos. Entonces, vamos a seguir. Ya hablamos de esto, ya hablamos de los ejemplos. Aquí está la solución de los tres ejemplos. El ejemplo A, el ejemplo B y el ejemplo C. Nosotros todo esto lo hicimos. Entonces, usted puede ahorita corroborar, si quiere, allá con las diapositivas. Bien, las entalpías ya vimos que son las mismas líneas de la temperatura bulbo húmedo, pero que se manejan con la escala superior. Y el volumen específico, ya se lo mostré ahorita, son básicamente 5 lineecitas y están dados en metros cúbicos sobre kilogramos. De aire seco nos permite encontrar la densidad de ese aire. Y tenemos otro ejemplo. Profe, disculpe, ¿usted está presentando? Sí, no se ve. No se ve, profe. Gracias. Listo. Bien. Entonces les decía, ya esta diapositiva ustedes la pueden buscar. Aquí está el desarrollo de cada uno de los puntos que hicimos ahorita. Esto que ustedes ven acá habla de la entalpía. Ya hablamos que es la misma línea de temperatura de bulbo húmedo, pero con la escala superior, que es esta. Y se mide en kilojoule, kilogramos. Y el volumen específico corresponde a, en este caso, metros cúbicos sobre kilogramo, y son estas 5 lineecitas que salen ahí. Entonces ya ustedes pueden encontrar ahí, de acuerdo a donde esté el punto ubicado en el espacio de la carta, usted puede ubicar qué cantidad de volumen específico hay. Y por último, pues tenemos un ejemplo que dice lo siguiente: si una muestra de aire se le toman las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo, ¿cuáles serán las demás propiedades? Entonces, temperatura de bulbo seco 35 grados, temperatura de bulbo húmedo 22 grados. Anótese esos dos valores por ahí, por favor.
Listo. Ok, listo. Entonces, si a una muestra de aire se le toman las temperaturas de bulbo seco 32, bulbo húmedo 22, ¿cuáles serán las demás propiedades? Todas las demás propiedades, todas. Entonces, esta es la carta, se la voy a poner aquí, voy a ampliar esto. Y ustedes entonces comiencen a trabajar. Comiencen a trabajar. El que está viendo desde el celular, de pronto se le puede complicar un poco más. ¿Ok? Entonces, yo voy a tratar de trazar las líneas para que ustedes entonces de ahí partan y busquen las demás. ¿Me recuerdan cuánto es? 35 seco, 22 35 bulbos secos sobre esta línea y y 22 húmedos. 22 húmedos, 20, 21, 22 sobre esta línea. Sí, aquí se intersecta en este punto. A partir de ese punto, usted tiene que encontrar todas las propiedades. Ahí les dejo la pantalla y, bueno, por favor, busquemos eso en su momento. Vamos a compartir nuevamente. Listo, ahí les dejo la pantalla. Y en 5 minutos, muchachos. Profe, usted está compartiendo. Profe, Sí, sí, señor. no me aparece. Vamos a volverlo a... Ahí. Ahí aparece, ingeniero. Bueno, Ok. no, voy a salirme de la clase para ver. Hágale, listo.
Bien, ¿cómo van? Profesor, disculpe, el factor de calor sensible también. Sí, el factor de calor sensible no entra tampoco en las propiedades que vamos a analizar para el aire acondicionado. Ah, listo, ok. Bueno, muchachos, ¿quién ya lo tiene? Yo creo que lo tengo ya completo. Oh, perfecto, súper bien. Yo también. Muy bien, bueno, listo. Entonces, vamos aquí para todos, para ver nuestros compañeros que hicieron. Voy a colocarlo en verde, todo lo que vamos a encontrar. Entonces, iniciemos por humedad relativa. Está entre la curva del 40 y el 30. ¿Cuánto pusieron ustedes? Puse 32%. Yo puse 32%. Sí, tiene sentido. 31.5. Está a 32.5. Listo, 32%. Bien. Listo, perfecto. Vámonos con la temperatura de rocío. La de condensación. Puse 15.5. 15.5. Eso, 15.5. Muy bien, 15.5. 15.5. Ingeniero, una pregunta, qué pena. Señor, El valor que acabo de sacar anteriormente era la humedad relativa. era la humedad relativa. Sí, humedad relativa, 32%. Ok, 32. Listo, gracias. Espera un momentico, voy a borrar algo aquí. Vamos a ponerla bien para ver ese porcentaje como es. Bueno, listo. Ahora sí.
Desde aquí, más o menos aquí, va a dar como aquí. Más o menos hay 15, sí, como 15.5. 15.5%. Bien, perdón, 15.5 grados Celsius de temperatura de rocío. Bien. ¿Quién me indica cuánto es la humedad, el contenido de humedad? 11.3 gramos sobre kilogramo. Eso, vamos a ver. 11 puse yo. 11.3, nos vamos aquí hacia acá. 11.3, sí. 11.3, 11.4, perfecto. Y vamos a encontrar entonces ahora la entalpía, que viene siendo con este, seguimos aquí esta línea, más o menos 64.5. 64.8. 64.5, muy bien. Y el volumen específico está casi llegando al 0.90. 0.87 puse yo. 0.88. Se puso 0.88. 0.88. Bien. Entonces, señores, ya, ustedes son unos expertos en ciclometría. ¿Qué más quieren que les diga? ¿Entendimos o no entendimos? Claro, todo claro, profe. Claro. Listo. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, vamos aquí a ver algo, el ejemplo, y vamos a entrar a este tema. Este sí lo vamos a dejar como por ahí por la mitad, porque este sí es un tema un poquito más delicado, pero vamos a tratar de terminar la diapositiva. Y la próxima clase arrancamos con un ejercicio de esto que ya se pone la vaina más interesante. Entonces, enfriamiento del aire. Bueno, muchachos, miren. Para que exista aire acondicionado o para que se dé, digamos, algunas condiciones de confort humano, se tiene que enfriar o calentar el aire. Desde condiciones que no son deseadas, es decir, desde las condiciones ambientales hasta las condiciones de confort adecuadas. Entonces, se debe de considerar dos cosas. Una, si queremos, una es que si queremos nosotros en este momento acondicionar aire, debemos retirar calor. ¿Por qué? Para poder acondicionar aire en un recinto, yo tengo que extraer el calor que está en ese recinto, coger ese aire caliente, pasarlo a través de una máquina, un serpentín, y enfriarlo y volverlo a depositar nuevamente al, digamos, al recinto. Bien, para eso están los ductos, para eso. Bueno. Entonces, tenemos esa opción. Y la otra es la de adición de calor. ¿Cuándo usted adiciona calor? Cuando está en climas donde existe, digamos, climas donde de alguna forma el invierno golpea muy fuerte y se debe de hacer calefacción. ¿Okay? Entonces, en esos climas usted adiciona calor al recinto. ¿Okay? Ahora, esos calores se llaman de dos formas o suceden de dos formas. Uno se conoce como el calor sensible y otro se conoce como el calor latente. O sea, el calor que usted adiciona o que usted remueve se llama calor sensible o calor latente. Ahora bien, el calor sensible es aquel que se da cuando existe un diferencial de temperatura. Ojo, muchachos. Y el calor latente es aquel que se da cuando existe un diferencial de humedad. Ojo, ojo con lo que estoy diciendo. Calor sensible se da cuando existe un diferencial de temperatura y calor latente se da cuando existe un diferencial de humedad. Es que vamos a ver algunos ejemplos de calor sensible y de calor latente. Inicialmente vamos a ver lo que es el enfriamiento sensible. ¿Qué es el enfriamiento sensible? Hombre, el enfriamiento sensible hace referencia a bajar la temperatura, lo acabo de decir. Es cuando existe diferencial de temperatura. Y el enfriamiento latente es cuando existe diferencial de humedad, es decir, cuando bajo la humedad. Quiere decir que un aire acondicionado hace las dos cosas. Un aire acondicionado hace un enfriamiento sensible, que es tomar una temperatura más elevada y llevarla a una menor temperatura. Eso es enfriamiento sensible. Pero adicional a eso hace enfriamiento latente. ¿Por qué? Porque toma una humedad y la baja para que usted tenga unas condiciones de humedad más agradables. Bien, hasta ahí cómo vamos. Bueno, esto que usted ve aquí, señor. Listo. Bien, esto que usted ve aquí a la izquierda, aquí una foto, una imagen que se ve aquí arriba, es la imagen de un serpentín. Un serpentín es un intercambiador de calor, ya ustedes eso lo tienen que saber, por el cual en la parte interna del serpentín fluye
valga la redundancia, un fluido. En este caso puede ser refrigerante, cualquier tipo de refrigerante, depende obviamente de la aplicación, ¿cierto? O puede ser agua fría, que es la que produce un chiller, por ejemplo, ¿cierto? Lo importante es que haya un fluido, para el caso de enfriamiento, un fluido frío. Puede ser un refrigerante o agua fría. Generalmente ese fluido fluye a una temperatura por dentro de esos tubos de cobre, a una temperatura de 7 grados Celsius, más o menos. Bien, ahora bien, ese fluido que va por ahí tiene una misión y es extraer el calor del ambiente. Para extraer el calor del ambiente tienes que poner esos tubos que están fríos por el cual está fluyendo el refrigerante en contacto con el aire que está en el recinto. Para eso, aquí ponen un blower, ¿cierto? O un ventilador, un ventilador que jale o que extraiga el aire del recinto y lo pase a través del serpentín. Ese aire es este aire de entrada que usted ve aquí. Mire que tiene unas condiciones. ¿Qué condiciones te entregan? Por ejemplo, te entregan 43 grados Celsius de bulbo seco, 21 grados de bulbo húmedo, 8 grados de punto de rocío y te entregan el volumen específico. Te dan todo de la entrada del aire. Y también te dicen que una vez pasa por el serpentín, mire lo que sucede. Uno, primero que todo, cuando hay enfriamiento sensible, la temperatura, ojo con esto, mire esto, la temperatura de bulbo seco, ¿qué pasó? Disminuyó, efectivamente, 17 grados. ¿Disminuyó la temperatura? Sí, disminuyó la temperatura. Bien, ¿disminuye la temperatura de bulbo húmedo? Sí, disminuye la temperatura de bulbo húmedo. Hombre, pero ¿qué pasa con el punto de rocío? No cambia. Y si no cambia el punto de rocío, tampoco va a cambiar la humedad, el contenido de humedad. El contenido de humedad se mantiene. Hay 6.4 gramos de aire, granos de humedad por kilogramos de aire seco. Ahí está. Entonces, esta línea es 100% horizontal. Ahí se ve como con una pequeña pendiente, pero es 100% horizontal. Ahora usted dirá, ingeniero, ¿qué es el punto 1? Bueno, vamos a sacarlo. Punto 1 es la entrada de aire, 43 grados Celsius. Véalo aquí, 43. 40, 42, 42, 43, con 21 de bulbo húmedo. Si usted se va sobre esta línea, aquí está el 20, 21. ¿Bien? Ingeniero, yo lo quiero encontrar con el punto de rocío. Bueno, ahí está con el punto de rocío. Listo. Ok, bueno. Ahora bien, el punto 2, usted lo puede encontrar con la temperatura de bulbo seco 17, vean aquí 15, 16, 17, y la de bulbo húmedo 12 grados. Bien, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Ustedes, si se dan cuenta, aquí hay un diferencial de temperatura. Miren que pasó de 43 a 17, por lo cual hay un enfriamiento sensible. Si usted toma este punto y lo extiende acá hacia la entalpía, vámonos derecho aquí hasta la entalpía, mire, dice que es 61. Y si usted toma este punto y lo extiende acá, dice que es 34.2. Si usted hace una diferencia entre esas dos entalpías, y usted conociera la cantidad de flujo de aire que está pasando por el serpentín, usted puede encontrar cuánto calor sensible. Recuerda que el calor es Q es igual a M por el diferencial, o sea, flujo másico por el diferencial de entalpía. Usted podría encontrar cuánto es el calor que usted está extrayendo desde el punto 1 hasta el punto 2, pero ojo, delta HS, solo estás encontrando en este momento calor sensible, porque es lo único que estás extrayendo. La humedad se está manteniendo igual. Ahora usted me dirá, ingeniero, sí, usted tiene razón. La humedad, mire que la humedad de este punto se mantiene igual, pero la humedad relativa no. Mire que esta humedad relativa aquí es del, no sé, 15, 12%. Este es el 10 y este es el 20. Póngale usted 12%. Hombre, ingeniero, pero la humedad del 2 es 50, este 50, este 60, 55%. Ingeniero, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo así que la humedad no cambia, pero sí cambia la humedad relativa? ¿Usted qué cree que está pasando ahí, muchachos? Esto es una pregunta, mejor dicho, un detonante para ustedes. Anótela, ¿oyó? Anótela y téngala ahí y estúdiela, y la próxima clase me la dice si se la sabe y si no, me la pregunta. Ojo. Bien, enfriamiento y deshumificación. Aquí ya cambia la cuestión. Cuando usted retira humedad, usted está trabajando ¿con qué? Con calor latente, ya lo hablamos. Cuando usted enfría, digamos,
temperatura como tal, está trabajando con calor sensible. Cuando se juntan ambos, usted está enfriando y deshumectando o deshumificando. ¿Ok? Es decir, usted está haciendo las veces de un aire acondicionado, de un serpentín de aire acondicionado. Entonces, si usted tiene un punto 1, vamos a asumir ahora que el punto 1 es este y tiene un punto 2 que es este. Mire que para ir de 1 a 2, se va a través de esta línea que está aquí. Y mire que, ¿qué pasa? Hay un diferencial, si armas un triángulo, hay un diferencial de humedad, véalo acá, 6.9 y 11, y hay un diferencial de temperatura, véalo acá, de 10 a, no sé, esto que es como 27, 26, 27. ¿Bien? O sea que ahí usted está teniendo dos tipos de calor. Uno que se forma por el diferencial de temperatura, que es extendiendo esta línea y extendiendo esta línea, que son las del diferencial de temperatura, y te van a dar delta HS, que es el calor sensible. Es la diferencia entre 45 y 27. Y el otro se forma con el diferencial de humedad. Y usted extiende también las líneas en cuenta delta HL, que es en diferencial de entalpía latente y diferencial de entalpía sensible. La suma de esas dos entalpías es el calor total que usted le está retirando al sistema. O sea, que usted retira calor total como calor sensible y calor latente. ¿Ok? Este calor latente, señores, que usted retira ahí es una humedad que usted está retirando. ¿Usted por qué cree que un aire acondicionado tiene una manguerita de desagüe? O sea, ¿usted de dónde cree que se está formando esa humedad? Perdón, esa agua. ¿Por qué cree? Ahora que ya usted sabe todo lo que sabe, imagínese por qué esa agua se forma. ¿Qué estás haciendo? ¿Perdón? Alguien que me dé una idea con todo lo que ya usted sabe en este momento. No, pero fue la condensación. La condensación, ¿pero de qué? ¿Qué es lo que está pasando? Amplíeme un poco más. ¿Quién me amplía un poco más? Profe, que lo que está interno de esa humedad, pues lo recoge, digámoslo así, ese vapor lo condensa y sale lo que es esa gotica de agua. Listo, perfecto. ¿Qué estás haciendo? Estás deshumectando ese recinto. Es decir, estás tomando la cantidad de vapor que hay y le estás quitando humedad. Y para quitarle humedad, tienes que sacarla de alguna forma. Entonces, ¿qué hacen? Como el serpentín, ojo con esto, muchachos, como el serpentín está frío, al momento que usted pasa el aire húmedo, el enfriamiento que tiene el serpentín está por debajo de la temperatura de rocío de ese aire que está en el ambiente húmedo, y al tocar la superficie del serpentín, las aletas o los tubos de cobre, ¿qué va a pasar con ese aire húmedo que está ahí? Inmediatamente va a condensarse, es decir, se va a volver líquido, y al momento de volverse líquido hay una bandeja que lo recolecta y lo saca del recinto, y usted está deshumectando o deshumidificando el aire. Uy. Profe, y una pregunta. Pregunta. Ahora que habla de eso de la bandeja, hay veces que el aire está bien, ¿cierto? Pero ya hay como un exceso de ese goteo y ya se sale por la bandeja y ya no por la manguerita. No, pero ya eso es que no le ha hecho mantenimiento al equipo. Hágale mantenimiento, destape la bandeja, destape la manguera del drenaje y listo. Llame a un técnico para que le haga el mantenimiento. ¿Le llamamos a usted? No, pero bueno, llámeme. Si necesita algo, me llama, yo le mando a los técnicos. Bueno, bien. Entonces, muchachos, eso era lo que les traía hoy. Podemos dejar por el día de hoy hasta aquí. Mañana tenemos clase. Mañana miércoles, hoy miércoles, mañana jueves. Creo que mañana tenemos clase. Mañana es viernes. No, mañana tenemos clase. El viernes tenemos clase. Mañana jueves, clase, listo. Entonces mañana continuamos con un ejercicio. Este ejercicio sí hay que estar todos aquí para poderlo entender, de cómo se analiza entonces ya un equipo como tal, cómo se deshumifica y cómo.
Una vez sacando todos estos cálculos mañana, ya aprendimos eso, empacamos eso de psicometría, se acabó y continuamos. Entonces ya vamos a entrar al cálculo de cargas térmicas. Les voy a mandar unas copias, ya creo que está en el Excel, para que ustedes ahí comencemos a estudiar las cargas térmicas y aprendan a calcular las cargas térmicas de un recinto, cuánto capacidad de calor necesita el equipo o de enfriamiento necesita el equipo para retirar esa cantidad de calor que hay en el recinto y acondicionar el área. ¿Estamos claros hasta ahí? Profesor, y en caso tal de que sea un cuarto frío, lo mismo. En caso tal, bueno, los cuartos fríos tienen una particularidad y es que en los cuartos fríos las humedades que se manejan no necesitan ser tan bajas. Ahí los serpentines, la diferencia es que no deshumidifican mucho. O sea, sí igualmente tienen un drenaje, sí botan agua, pero no es necesario que le bajes la humedad al 50% porque eso es para conservar alimentos. Si tú deshumidificas mucho, lo que hace es que les traes peso. Si es una carne, por ejemplo, comienzas a sacarle el agua que tiene la carne. La carne tiene un agua, o sea, tiene agua, y comienzas a sacarle esa agua y la carne baja de peso. Entonces, cuando te la vayan a vender a ti, en vez de 2 kilos, te venden 1,5 kilos y pierden medio kilo, que es pura agua. Entonces, esa es la gran diferencia de los cuartos fríos. El resto es lo mismo, siendo que trabaja bajas temperaturas y medias temperaturas. Es decir, congelación y conservación. No maneja confort. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Era una pregunta. Claro. Listo. Entonces, estamos claros. Señor. Qué pena interrumpir. Ingeniero, yo la verdad, la primera clase que estoy entrando porque tengo un inconveniente con mi teléfono. ¿A qué hora entraste, Frank? A las 7. Yo ahorita le... Ya. Tienes que tratar de ver el video porque yo lo mismo de la clase pasada lo resumí hoy. O este o el anterior para que trates de ponerte al día con las primeras partes, pero bueno, creo que hasta ahora todo va bien. Listo, ingeniero, muchas gracias. Ok. Bueno, muchachos, si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna duda, gracias por el tiempo y nos vemos mañana. Listo, ingeniero. Listo, profesor, a usted. Okay. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Listo, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego, muchachos. Espéralo ahí. Ya la voy a sacar esta llave. Está dando esa porcelina. Que tenía que... Listo, profe.